Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Roger Gutiérrez. Nuevamente les traigo un nuevo invitado. Nuestro invitado está en Ecuador. Él es Cristian Proaño. Cristian Proaño es un especialista en comunicación política. Es profesor. Él nos va a ayudar un poquito a entender sobre este fenómeno en Ecuador. La desinformación, las fake news y cómo afectan esto en una época electoral, por ejemplo. ¿Sí? También vamos a hablar, a ver que nos cuente un poco cómo está la desinformación y las fake news en Ecuador, por ejemplo, sobre el COVID y cómo están ahora. Sí, Cristian nos está esperando. Vengan, acompáñenme. Cristian, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás allá? Buenas tardes, estimado Roger. Bueno, acá buenas tardes, donde ti buenas noches. Agradeciéndote primero el invitarme a este espacio, queriendo siempre aportar desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista del conocimiento de la comunicación política, desde el conocimiento de la estrategia y de la estructuración política, pues con los temas de la gente vaya entendiendo cómo vivimos las diferentes realidades en los diferentes países de Latinoamérica, ¿no? ¿Cómo manejan esto de las desinformaciones, las fake news en el país? A ver, eh, partemos de algo. El fenómeno de la desinformación, que no es Sí, nuevo, sí. sí se ha profundizado con el incremento del uso de la tecnología, ¿no? Con el incremento del uso de teléfonos móviles, de teléfonos inteligentes, del Internet en la mano, en el bolsillo de cada uno de los ciudadanos, lo que permite que las personas, al mismo tiempo que pueden informar en tiempo real, también pueden desinformar en tiempo real. Bien. Mucho de la desinformación o mucha de la desinformación puede verse o puede darse desde el punto de vista de no del ánimo de desinformar, sino porque yo tengo una mala información y al yo retransmitirlo termino desinformando. Pero eso es de alguna forma más controlable que cuando existe el ánimo, como diríamos los abogados, cuando existe el dolo de Sí. querer desinformar, que ese sí es un problema. Entonces, por un lado, se debe analizar el fenómeno de aquel replicador de información incorrecta o de aquel malentendedor de información que luego pretendió informar, pero por otro lado también está el que tiene el ánimo de desinformar. Bien, Bajo bien. cualquiera de los dos conceptos, tenemos al frente una fake news. En el un caso basta con que aclaremos la información y tenemos de alguna forma, podemos decir que tenemos una resolución de la desinformación. Pero cuando ya se trabaja a través de una estrategia para desinformar, para informar mal, para dar malos datos, para dar mala información, para cambiar o distorsionar, eso ya tiene otra connotación que requiere de otras herramientas, de otros análisis y de otros puntos de vista para poder manejarlo. ¿Cómo se maneja acá en el Ecuador? Creo que estamos todavía en pañales y de una forma muy dolorosa, porque incluso para nosotros que trabajamos en el día a día de esto, muchas veces se nos ha complicado diferenciar entre una noticia falsa Sí, y sí. una noticia real, por una razón muy sencilla. Bueno, existen ya los típicos o las típicas cuentas de redes sociales que nosotros ya sabemos que son sátiras de diferentes periódicos, de diferentes medios de comunicación, a los que sabemos que lo que están haciendo en su afán de crear contenido jocoso, contenido gracioso, de tener influencia, de que la gente le siga, forman noticias graciosas que incluso son incoherentes muchas veces y que las difunden, ¿no? Pero también tenemos el fenómeno que hay personas que creen en esas noticias y que las replican como verdaderas. Más allá de eso, te decía, estamos en pañales porque no tenemos una fórmula certera de poder controlar o de poder entender.
Los que ya estamos en este medio podemos de alguna forma, no sé, ese olfato que te da el estar en este medio, el hecho de que tú puedes de alguna forma diferenciar, medio reconocer cuando algo no te hace sentido y crees que no es o que no puede ser una información certera, y eso te obliga a investigar, a averiguar, a ver si es cierto, que creo que esa es una de las mejores formas de news, buscar las fuentes, buscar quiénes son las personas que lo dicen, buscar cómo lo dicen. El problema es que la realidad, yo voy a hablar de la ecuatoriana, pero estoy muy seguro que no somos solo nosotros. La realidad nuestra es que alguien recibe una información y no la contrasta, la replica. No se da ese tiempito de reconocer si fue verdadera, fue falsa, e inmediatamente la replica. ¿Y qué pasa cuando inmediatamente la replicas? Precisamente el fenómeno de inmediatez en la réplica de esta información es la que produce la saturación de esta información, el hecho de que se divulgue y de que se grabe en la retina de muchas de las personas. Lo que has hecho es viralizar, como se llama en medios sociales, pero al final lo que terminaste haciendo es desinformando masificadamente. Ahora, no tenemos un mecanismo que nos permita, acá en el país, por lo menos de manera legal, Sí. controlar este tipo de fenómenos. Tenemos una ley de comunicación que se aprobó en el año 2014, pero más que tener un control con este tipo de información, a quien controla es a los medios de comunicación. Claro, a los medios de comunicación les exige que tengan información contrastada, que informen de forma fehaciente, que informen con datos reales, que sustenten con fuentes, que no abusen del poder de la información, y un montón de cosas que trajo esta ley de comunicación, que en parte son buenas y en muchas no, porque al mismo tiempo que era una ley de comunicación, para supuestamente controlar que haya una buena información, por otro lado también tiene muchos elementos que amordazan a los medios de comunicación, ¿no? Varias normas que lo que hacen es ponerle un contrapeso fuerte, un tema de presionar a los medios de comunicación para forma controlar, incluso desmesuradamente, lo que puedan decir. Amigos míos, periodistas, fueron más de una vez cancelados en sus programas, más de una vez retirados de medios de comunicación, han sido víctimas de juicios, víctimas de persecuciones, precisamente por la ley de comunicación. Pero esta ley de comunicación, perdón, esta ley de comunicación en nada ataca a esta información, porque a ver, al final de cuentas está controlándole al periodista, para que el periodista en el medio le pones límites, pero no le limitas a cualquier ciudadano como yo, que se le puede ocurrir escribir cualquier cosa y a título de que tengo 11, 12 seguidores, de esos el 10% va a empezar a replicar las barbaridades que yo puedo hablar. Sobre esto no hay ningún control. Se pretendió el año anterior, en el año 2019, hubo un asambleísta que pretendió presentar un proyecto de ley que controlara en ese sentido. Sin embargo, el criterio de la mayoría de la Asamblea Nacional, el criterio no decir de la mayoría, pero sí de gran parte de la opinión pública fue que era una ley que de alguna forma restringía la libertad de expresión y la libertad de prensa. Entonces, un mecanismo legal para decir, hey, hoy día yo hablé algún tema denso, en redes sociales, que no está contrastado, que es falso, que le estoy atacando a alguien, y que tengan un mecanismo contra mí, salvo que esté instaurado en el Código Penal como una injuria, que eso es otra cosa, pues no lo pueden hacer. Entonces, a mí nadie me podría sancionar por decir hoy día que X político estuvo haciendo X o Y cosa, porque salvo que yo esté injuriando a la persona y que ya no me atacarían por el tema del control de la información, sino por injuria. Claro. Yo sería responsable por injuria, más no por desinformación. No hay un mecanismo. No hay un mecanismo porque en realidad no habría como decir estás desinformando, sino estás injuriando. Sería otro. Pero es otro mundo. Entonces, si a mí se me ocurre decir cualquier noticia distorsionada, que muchas veces es eso, acuérdate que una fake news no es algo
para hacer una fake news no es una fantasía, ¿me entiendes? Sí, es una Sí. mentira, pero no es una fantasía. Como decía hace poco mi amigo Daniel Iboscus, una fake news no es decir en el parque están corriendo dinosaurios, porque eso sí no me va a creer nadie. Pero en cambio, si es que yo tomo ciertos elementos de la realidad nacional y a eso, y dentro de estos elementos, de noticias que se están dando, de temas que se están dando por el momento, y sobre eso yo creo una realidad que tiene que ver con eso, le confundo a la gente y la gente va a decir, no, esto también, de todo este rollo noticioso de estos días, o esto tiene que ver. Esa sí es una fake news, porque lo que termino haciendo no es mintiéndole burdamente a alguien y que no me va a creer nadie, sino logro confundir a la gente. Y esta forma de confusión se ha constituido en mucho parte de las estrategias de varios políticos, sean gobernantes o sean oposición. ¿Cómo se maneja esto de las fake news sobre el tema electoral? Yo creo que al mismo tiempo, hoy por hoy los políticos, al mismo tiempo que son víctimas, también son victimarios. Eh, en su momento, hablemos de la campaña electoral del 2017, tuvimos una campaña muy abierta en la que todos exhibían sus propuestas, pero por otro lado también teníamos una campaña donde decía el candidato vicepresidencial tal estuvo borracho agrediendo a tal persona y presentaban una foto de hace 10 años atrás, Ah, bueno. ¿no? Eh, entonces, en esa lógica, yo creo que Lenin Moreno, en su campaña presidencial, te hablo hace 4 años, sí fue víctima de muchos elementos que constituyen fake news. Lo mismo Correa. Hoy por hoy, ya como gobierno, hemos sido víctimas en su gestión de gobierno, y Sí, te digo como hemos sido, no porque yo sea parte de su gestión de gobierno, sino porque como país hemos sido incluso víctimas de noticias falsas por errores que se pudieron haber tomado en el tema de esta pandemia. Al inicio, y no sé si tú supiste, pero te comento el dato, Ecuador se vio golpeado, en especial la ciudad de Guayaquil. Se vio sí. golpeada por la pandemia, casos, hubieron muchos Infectados. muertos en un Ah, muertos. inicio, Bien. no hubo un control suficiente, sí nos cogió de sorpresa, fue tenaz, pero hacia los medios internacionales llegaba información que nosotros acá no la habíamos visto, pues. Por ejemplo, Ecuador está botando los cuerpos al mar y te presentaban una foto de personas llevando a una persona aparentemente desmayada hacia las aguas del mar. Eso nunca pasó acá, pero incluso medios internacionales se permitieron replicar eso. Sí, 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 sí. Incluso el presidente Bukele del Sí, Salvador nos tomó como el mal ejemplo a no seguir, pues. Hubo muchos cruces de información de que venían fake news atacándole al gobierno, habrán grupos que quieren atacarle, habían fake news que venían a apoyarle al gobierno, entonces teníamos un montón de fake news y en la mitad estábamos los ciudadanos que no sabíamos qué creer, pues. claro. Por un lado, tenías las cuentas de los políticos opositores, directamente opositores, que tenían una realidad o te contaban una realidad, y por otro lado tenías las cuentas oficialistas que te contaban otra realidad. Y cuando choque de realidades, ya no sabes cuál es la verdad. Y Exacto. ahí es cuando realmente la fake news o la noticia falsa o el elemento de desinformación ha logrado su objetivo, cuando logró confundirle al ciudadano. La total falta de información hace que la fake news pueda tranquilamente pasar de boca en boca, de celular en celular. A ver, pero yo creo que esto es un tema que es súper difícil poder atacarlo. Yo creo que esto tiene que venir mucho con educación, pero de nada sirve esa educación cuando tú estratégicamente utilizas el elemento del rumor o de la desinformación para conseguir un objetivo. Nuevamente, como inicié esto, hay la gente que inocentemente crea información o replica información que para él pudo ser verdadera porque la entendió mal, porque la creyó, pero por otro lado, en cambio, tienes a la gente que dolosamente
crea y difunde esa información errónea, ¿ya? A los primeros con educación les puedes controlar. A estos segundos no es un tema de falta de conocimiento, de hecho es un tema de exceso de conocimiento para poder hacer esto. Ingenio, fantasía. A estos no vas a poder controlar, es porque además somos maquiavélicos al momento de hacer este tipo de campaña, este tipo de elementos, este tipo de noticias falsas, porque es parte de una estrategia de desinformación, de desestabilización, como quieras verlo. Entonces, esos elementos estuvieron presentes en la pandemia, porque además acuérdate que la crisis es el caldo de cultivo para unas fake news, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo ves las próximas elecciones en Ecuador? Porque imagino que... Porque las estrategias no son faltando un mes, sino se van sembrando, se van monitoreando. ¿Cómo ves en Ecuador? A ver, primer fenómeno ridículamente, y lo digo ridículo porque, y no es la primera vez que lo digo, y tengo la certeza de decir que tenemos un fenómeno ridículo al ser un país de 13 millones de votantes con 19 binomios de candidatos presidenciales, pues. Un exceso de candidatos presidenciales que lo único que hacen en muchos de los casos es confundir, que al final muchos de ellos tienen poca o nula posibilidad, pero están ahí por cualquier otro interés. Entonces, creo que sí es necesario repensar la ley electoral en el Ecuador, sí es necesario rever. Yo no soy partidario de que el Estado tenga que darle dinero al partido político, no soy partidario de eso. Yo creo que si yo quiero ser candidato, pues yo asumiré con la responsabilidad incluso económica de mi candidatura, o mi partido será quien asuma la responsabilidad económica de nuestras candidaturas. Pero aquí es bonito porque el Estado está obligado a dar de X cantidad de dinero para la campaña. Lo que me lleva a pensar, a título de fake news, aunque yo sé que no, muchos candidatos están ahí por eso, porque hay un fondo monetario que les entregan. Si bien no les entregan en efectivo, les entregan en publicidad, en propaganda, pero tú sabes que donde hay un tema que se puede torcer, muchas cosas pueden pasar. En Ecuador, la forma más fácil de llegar con la fake news, ¿qué medio utilizan? ¿Cuál sería el medio elegido? A ver, en Ecuador yo creo que son las redes sociales. Son las redes sociales porque la gran mayoría de la gente tiene un teléfono móvil, eh, y creo que hoy por hoy es el principal elemento con el cual la gente se comunica y se informa o desinforma. Años atrás, sin la influencia del teléfono móvil o del internet o de las redes sociales, existían rumores, ¿no? Sí. La famosa rumorología alrededor de uno u otro candidato, pero eso no tenía una gran escalada precisamente porque no tenía el nivel de actualmente conocido como viralización, que era el nivel de divulgación y aceptación por parte de las personas. Entonces, yo podía crear un rumor respecto a un candidato, pero era muy difícil que ese rumor escale y se adentre en la mente de las personas porque el medio era el boca a boca, ¿sí? Pero ya en la época de las redes sociales, la era de la hiperconectividad, lo que también ha hecho es subir de forma magnificada, repotenciar esa posibilidad que existe de transmitir información falsa. A ver, el fenómeno de WhatsApp se da por la posibilidad de réplica, Sí. ¿sí? ¿No? Y resulta que la misma información te puede llegar a 3, 4, 5 grupos, además de las personas individuales que te pueden enviar. Entonces, pero más allá el tema de la réplica es cómo lo aceptas, ¿no? Entonces, WhatsApp sí puede ser un elemento, los que no veo como elementos que sean muy determinantes al momento de una transmisión de desinformación es los emails. De hecho, a mí no me ha pasado el caso más que los típicos emails que sabes que vienen, que son información, publicidad, este tipo de cosas. Oferta de ventas. Exacto. O aquellos que quieren hacerte
que también te Es. llegan de vez en cuando. Te llegan de vez en cuando. Más allá de eso, no veo que sea el mecanismo, pero sí las redes sociales, porque la gente consume muchas redes sociales. Y sí, WhatsApp es otro medio, pero ahí sí viene con otra situación, porque ahí depende mucho de cuánto tú aceptes el mensaje, ¿no? Es cierto. Cristian, ha sido un placer haberte tenido. Contame un poquito antes de irnos, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde te leemos? ¿Cómo te encontramos? A ver, yo estoy en redes sociales porque yo también soy un consumidor de redes sociales. Como les digo a mis hijos y a mis alumnos, uno tiene que ser un consumidor de redes sociales porque es un territorio en el que tenemos que estar. Sí. Y más cuando estamos en el área política, las redes sociales son una plataforma y cada plataforma es un territorio donde el político tiene que estar. Entonces tenemos que estar en las redes sociales, tenemos que consumir redes sociales, pero lo importante es consumirlas con responsabilidad. Y este es un dato que te quería decir hace rato y no sé por qué se me fue, así que te voy a extender un minutito. No, tranquilo, decime. ¿Sabes también dónde está uno de los grandes problemas de la desinformación? En este punto donde muchos de nuestros amigos periodistas, en el afán de tener la primicia, quieren siempre ser los primeros, tener la información de primera mano. Y no hacen muchas veces ese ejercicio que es muy profesional y muy parte de su profesión, que es el de contrastar la información. Entonces, no, pues si yo no la paso ahora y lo pasa otro, ya no fui yo el que tiene la primicia. Entonces, esa inmediatez que buscan tener con la información o con el dotar de información, les puede llevar, como de hecho les ha llevado en muchos casos, a cometer errores. Y ojo, que cualquier Cristian Proaño te pase una información por su Twitter o por su Facebook, a que un periodista connotado de alta credibilidad te pase una información por sus redes sociales. Imagínate, si periodistas que son formados en todos estos elementos cometen errores, no se diga el común de los ciudadanos que no tienen esa formación. Pero por eso tenemos que consumir las redes sociales y consumir la información con responsabilidad, al mismo tiempo que tenemos que dotar de información que genere valor, información que sea importante y sobre todo que sea seria y certera si lo que buscamos es informar más allá de cualquier otro objetivo que puede haber alrededor de crear una noticia falsa, ¿no? En Facebook, en Twitter, en Instagram y en LinkedIn me encuentran como CF Proano JUR, en Facebook, Twitter, Instagram o LinkedIn con el nombre de CF Proano JUR. Ahí estoy yo. Gracias, Cristian, otra vez por haberme dejado entrar a tu casa. Ha sido un placer escucharte. Roger, muchísimas gracias y sabes que cuentas conmigo para cualquier tema en el que yo pueda aportarte. Saludos a todos y una buena noche. Abrazo hasta Ecuador. Chao. Igualmente, chao. Chao. Bueno, como escucharon, estuvimos con Cristian Proaño. Les agradezco por haberme dejado entrar en sus redes. Mi nombre es Roger Gutiérrez. Hasta la próxima, y el próximo episodio les estaré trayendo a otro personaje, a otro invitado de otro país que nos ayude a entender un poco más sobre este fenómeno. Gracias, muchas gracias.